Bueno, chavales, nos vamos de Los Ángeles. Soy Andrés, salí de España hace 1 año y medio con el objetivo de dar la vuelta al mundo en moto. Llegué hasta Tailandia, envié mi moto a Canadá, alcancé el punto más al norte de América, en Alaska, y fui hasta Chicago, donde mi padre se unió a mi viaje para recorrer juntos la Ruta 66. Ahora, desde Los Ángeles, debería empezar a bajar hacia Argentina, cruzando México, pero antes tenemos que cumplir algunas misiones más en Estados Unidos. Creo que voy para acá. Sí, correcto. Bueno, pues nos vamos para San Francisco y lo primero que hay que hacer es salir de Los Ángeles. La locura de salir de Los Ángeles. Ya verás tú el tráfico que me va a pillar. Efectivamente, vamos hacia San Francisco, para allí poder cumplir un sueño que tengo desde hace años. Pero por el camino tenemos una misión secundaria que completar, para que mi moto pueda seguir el viaje e intentar cumplir otro pequeño sueño más que se me va a fastidiar. La Pili vuelve a necesitar cariño, ¿eh? Y es que la dejamos a media, pero es que está todavía soltando aceite, que por cierto tengo que mirar el nivel de aceite, los espejos reventados, la suspensión que llevo sin hacerle la suspensión, o desde que me la dieron, la luz frontal me falla de vez en cuando y los intermitentes no funcionan. ¡Qué ruina, chiquillos! Como veis, la Pili necesita cariño, pero yo necesito un descanso de tantos kilómetros después de la Ruta 66. Así que hoy avanzo poco, lo justo para salir del caos de Los Ángeles y llegar a un pequeño pueblo costero, Morro Bay, donde en realidad será donde empiece este vídeo y el principio del fin del viaje por Estados Unidos que culminaremos en las próximas semanas, o al menos ese es el plan. Buenos días, chavales, desde Morro Bay. Bueno, me he quedado en el pueblillo este unos días, necesitaba parar, necesitaba organizarme un poco antes de acabar con Estados Unidos y empezar con México. Y todavía me tengo que organizar mejor, porque la verdad que no me he organizado mucho. Pero bueno, ahora os cuento bien eso. Vaya putada el mal día que hace, macho. Qué ruina. Me he estado quedando en este hotel, bueno, motel, típico americano, o sea, tipiquísimo. Tiene como todo el aparcamiento aquí abajo y luego ahí arriba las habitaciones y bueno, un par de habitaciones aquí abajo con la mía, que la verdad que es un poco búnker. En plan, está todo oscuro aquí, no hay mucha luz. Pero bueno, ha estado bien, la verdad, $70 y ya me sorprende que $70 me parezca barato. Sigue siendo carísimo, pero bueno, está bien. Para hacer un pueblillo aquí en la costa y la habitación, que la verdad que está bastante bien. Su mesita por aquí, una buena cama y bueno, luego allí está el baño. La verdad que para hacer California en la costa, $70 y esta habitación yo lo veo bastante bien. Y además tenía buen internet, que os sorprenda o no, encontrar buen internet en cualquier hotel de Estados Unidos es un quebradero de cabeza. O sea, es dificilísimo. Así que nada, vámonos y os cuento qué tenemos que hacer en Estados Unidos antes de irnos para México. Son varias cosas, vamos a tardar todavía un poquillo en irnos, ¿eh? Vale, vámonos. Bye, sir. Este es uno de los que trabaja en el hotel. Súper buena gente el tío, la verdad. Por cierto, antes de contaros lo que tenemos que hacer en Estados Unidos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer en estos próximos días, dejadme que os recuerde que he pagado el hotel, por supuesto, con la tarjeta de N26. Evidentemente. Y es que, como ya sabéis, la tarjeta de N26 es la tarjeta que uso para viajar, porque no me cobra comisiones por el cambio de divisas y además aún sigue activa la promo para que os llevéis 20 euros gratis al haceros la cuenta desde mi enlace usando mi código AndresN26. Cuando gastéis los primeros 20 euros os los devuelven y tendréis una cuenta 100% digital de ahorro o conjunta con Bizum, con tarjetas virtuales navideñas que podéis solicitar antes de final de año. Y ahora hasta tienen préstamos personales. Así que utiliza mi código, que además de llevarte 20 euros, apoyas el canal y echa vuelta al mundo.
Bueno, y ahora sí, a ver, por parte. Lo primero es que estoy yendo dirección San Francisco, que eso ya lo sabéis. Tengo que arreglar algunas cosas de la moto. La moto, como sabéis, está soltando aceite, pero eso no lo puedo arreglar todavía. Eso necesito que me lo arregle Aprilia y ahora mismo no me va bien, así que eso lo vamos a aguantar. Pero en Chicago sabéis que le tuve que hacer la suspensión a la moto, o sea, cambiarle el aceite y los retenes de las horquillas porque estaba soltando aceite. Eso está arreglado, pero mis suspensiones tienen ¿cuántos kilómetros? Más de 60.000 kilómetros sin hacerle ningún tipo de mantenimiento, nada más que cambiarle los retenes. Y estas suspensiones, lo suyo es hacerle el mantenimiento, hay que cambiarle otro aceite que tienen por dentro y tal. Total, que vamos a ir a un pueblo de por aquí donde hay un dealer de Tractive, que son las suspensiones de mi moto, a ver si me puedo hacer servicio y que las suspensiones vayan espectaculares. Que la verdad que me siguen yendo espectaculares sin haber hecho el servicio, pero bueno, que me vayan mejor todavía. Y luego otra cosa que quiero hacer de camino a San Francisco es cambiar los neumáticos de la moto, porque ya llevamos muchos días de carretera, muchas semanas de carretera. Yo necesito hacer off-road, por favor. Pero con los neumáticos que llevo es una ruina. En esta zona hay mucha arena, entonces voy a intentar cambiarlo y ya que estos me valgan también para empezar México. Pero esto no va a estar fácil del todo. Vamos a verlo. Y a ver qué sablazos me meten por cambiar los neumáticos. Ya verás tú. La broma. En California. Entonces, eso en cuanto a tema de la moto. En cuanto a tema del viaje, quería venir a San Francisco y quería venir por aquí porque se supone que esta carretera que estoy cogiendo ahora mismo es una de las más bonitas del mundo. Esta carretera cochera que recorre desde Los Ángeles a San Francisco es la ruta estatal 1. Va pegada al Océano Pacífico y, como os decía, se supone que es una de las carreteras más bonitas del mundo. Y hace mucho que quería recorrerla, pero se me va a fastidiar, y no precisamente por el mal tiempo, que también. Si el tiempo que hace es una mierda como está haciendo ahora, me da a mí que tan bonita no va a parecer. He tenido mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy en California pensando, digo, yo aquí me cogerá buen tiempo en California, hará calorcito, allá hace buen tiempo todo el año. Mentira, mentira, no hace buen tiempo todo el año. Ya hace frío, cojones. Hi, man. Oh, no, no, no. The road is closed. No, It's open or? open. You want to lunch? Oh, so I can reach Monterrey? Is it passing the restaurant? Yeah, the Santa Monica, Monterrey, that part. Yeah? Okay, thank you. He parado a preguntar porque en Google Maps me aparece como que la carretera está cerrada, pero estoy viendo coches circular y no quiero perder la oportunidad de recorrerla. No creo que lo podáis apreciar, pero hay un acantilado para abajo gigante. Y creo que todavía subimos más. Está bonito esto, ¿eh? Qué pena que haga tan mal tiempo. A lo mejor ahí delante subimos suficiente como para pasar las nubes y al menos que lo que tengamos sea sol con un manto de nubes abajo. Ojo, mira lo que pone ahí. Está cerrada la carretera. ¿Qué está hablando un pare? Ruina, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Perdona? España, ¿no? Sí, Te suena tu cara de algo que tienes algún canal de YouTube o algo así. sí. ¿La gorda? ¿Eh? ¿Esta es la gorda? No. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer. André, Ya encantado. yo sé. He visto la matrícula y digo, ostras, este, Sí. este es de por allí que está recorriendo toda América o qué? Bueno, empecé en España, llegué a Tailandia y ahora estoy recorriendo América. Hostia. Sí, sí. O sea, ¿Tú? ya me lo he imaginado, digo, Sí. tiene que ser, digo, le he dicho, tiene que tener un canal en YouTube seguro. ¿De dónde eres tú? Yo de Alicante. Ah, qué bueno. Y nada, estamos viviendo aquí en, Ah, qué bueno. en Phoenix, en Arizona. Ah, qué bueno. Y nada, pues pasa que ¿tú que estaba cerrado?
que eso pone ahí en el cartel que está cerrado. Yo he preguntado a un par de personas por el camino y me han dicho que estaba abierta, entonces no lo tengo claro. Luego sé que hay un desvío que, bueno, llegas ahí a un puente que hay Sí. y se supone que al lado del puente hay un desvío, pero claro, aquí pone que no hay desvío. Entonces estoy un poco confuso, que no lo tengo muy claro, porque si tengo que volver para atrás, pues voy para San Francisco y tengo que volver para atrás y subir. Yo ahora no lo sé, la verdad. Sé que el otro día estuve metiendo en Google, porque también vamos un poquito a la aventura. Nosotros vivimos en Phoenix, pero estamos haciendo un poco de aventura estas semanas de vacaciones. Y me ponía siempre, nunca me dejaba venir por aquí. Siempre que le metía al GPS, siempre me salía. Y alguno de los puntos por aquí me desviaba, me hacía volver, subir la montaña y bajarla. Pero la verdad es que hay muchos coches. Si has preguntado encima. Yo he preguntado en dos sitios, he preguntado a la última gasolinera que hemos pasado y antes también he preguntado a un trabajador y los dos me han dicho que estaba abierta. Pero claro, no paro de encontrarme el cartel. Digo, Quillo. Es que acojona, claro, ya. Después de todo el. Ya, y de Da toda la vuelta. Bueno. Nosotros vamos a seguir a ver qué va adelante. Yo voy a seguir también, a ver qué me encuentro. Si está corta ya me avisas. Venga. Me voy a acojonar también porque yo soy muy cagado para ir, ¿sabes? Aunque he ido con moto muchos años, pero esto me da mucho respeto, ¿sabes? Ya. Entonces voy con mi mujer además, o sea que vamos muy tranquilos. Bueno, si necesitas algo, yo que sé, cualquier cosa, nos dices. Bueno. Muchas gracias, encantado de conocerte. Igualmente, hasta luego. Pues como habéis escuchado, no lo he grabado, pero he preguntado a 2 personas ya. Porque antes también había visto un cartel, pero yo qué sé, no tengo claro si esto está cerrado y está abierto. A seguir, porque es que si tengo que dar toda la vuelta, es un ruinón, ¿eh? O sea que tardo igual 4 horas hasta donde tengo que ir, dando toda la vuelta o más. Es un coñazo. Y es que encima me están esperando a ver si me ayudan con lo de las suspensiones de la moto. Pero bueno, ahí ponía 12 millas, así que nada, voy a hacer las 12 millas y a ver si hay más claro. Y si no, yo he visto en el mapa que había un desvío, porque la primera vez que he visto un cartel me he parado, me he puesto a mirar el mapa, he visto que había un desvío y digo, bueno, pues hay un desvío, picha, pues tiro para adelante. Pero pone no detour, o sea, que no hay desvío en el cartel. La carretera está guapísima, la verdad, está llena de curvas, el paisaje es muy bonito, la única movida es el mal clima que hace, que no hay solecito. Bueno, voy a hacer las 12 millas hechas, que es que además la mejor parte de la carretera está después de esas 12 millas, o sea, hay una zona que hay que pasar y luego ya está como la parte que es más espectacular, que tiene los acantilados y tal. Yo qué sé, Juan, vamos a comprobarlo. Vale, vamos a ver. Si la carretera está cerrada ahí delante, yo tengo un desvío aquí marcado que me sube por la montaña. Debe de estar aquí a la derecha. Nacimiento Road. Está abierto, ¿no? Vale, está abierto. Pues supongo que por ahí podría coger. Y ahora queda un poquillo más hasta donde se supone que la carretera está cerrada, que voy a ir a comprobarlo. Me cago en todo. Qué ruina. Hay alguien ahí en el coche, le pregunta. Hi. It's not possible for a motorbike to take the road. What I should do to go to Monterrey, Santa Monica? Oh, Monterrey. No, Monterrey, sorry. You'll just go straight down this road. Yeah? And then you'll take the left on the 46. Okay. And that'll give you the 101. Okay. Is it too far, the 46?
1 hour 15, I need to come back 1 hour 15. No way. And there is no other road that cross the mountain. No way. I saw another small road here. You can go through there. Yeah? We don't usually recommend it. Okay. You know, there's a lot of blind corners. You're on a bike, just be careful. But once you get over the mountain, it's gonna be really chill, and it's really nice. But like I said, don't always recommend it. Some people I do, some people I don't. Okay, but I can do it. Yes, yes. Okay, And okay. it's really nice, and I personally, it's really nice. Okay, okay. Yeah. No, yeah, because if I need to come back, you know, all the way, it's like, oh yeah. It still takes some time, but it's Yeah. nice because it's a different like route. You know Yeah, what I mean? but probably will take less than come back all the way. I And think so. yeah, I would rather go that way. Yeah. You know what I mean? It's closed, no? yeah. Yeah, okay. Está cerrado. Me ha explicado que hay un desvío aquí que está justo ahí atrás, no está muy lejos. Ajá. Lo que pasa es que dice que, o sea, al principio me ha dicho como que tenía que volver 1 hora y pico para atrás. Ya. Y le he preguntado por el desvío y dice que sí que existe, que se puede coger, pero que no lo recomiendan coger porque dicen que puede ser un poco peligroso y tal. Que hay como esquinas pequeñas y tal. Pero dice que bueno, que si voy tranquilo, que... O sea, tú lo vas a coger. Sí, sí, sí. No, yo atrás no vuelvo ni de coña. Vamos, me zarto la montaña. Sí, sí, sí. Entonces yo lo voy a coger. Me ha dicho que solo es como esta primera parte, la que es un poco así como más... que hay que tener más cuidado. Pero luego ya la siguiente ya es tranquila y ya te lleva a la carretera principal. Y luego que el desvío este que hay, o sea, perdón, lo que está cortado, que es por un desprendimiento, dice que es un trocito pequeño, que son 2 millas, pero que claro, que no hay otra manera de llegar hasta allí, entonces que hay que dar la vuelta y... Sí, vale. Mm. No sé, yo creo que seguiré. Yo me da un poco de miedo meterme. Sí, no, por ahí, pues, es que no sé yo cómo será, la verdad. Claro. La verdad es que he parado allí para mirar cómo era, he visto un coche bajar, pero la verdad que tenía así como regular pinta, no sé yo... No, hombre, a ver, yo es que con ese coche tampoco quiero, Ya, ¿sabes? No me la quiero ya, y además grande el coche. Prefiero no... Pues nada, un placer. tío. Encantado, macho. Un placer, que vaya muy bien. Hasta luego. Pues vaya putada, ¿no, chavales? Una carretera que está bonita, me la voy a perder. Hay un desprendimiento. Pues nada, me toca dar la vuelta. Me ha dicho de primera que me tenía que volver 1 hora y pico para atrás. Y digo, me muero. Digo, ni de coña. Y es que hay un desvío que dicen que la carretera es un poco peligrosa y que entonces nunca la recomienda. Vamos a verla, voy a coger por ahí seguro. Pues nada, vamos a ver la supuesta carretera peligrosa esa. Qué putada, ¿eh? Porque encima está aclarando por ahí. Y tenía muchas ganas de coger esta carretera. Es una carretera que yo conocía ya desde hace un montón de años. Siempre había tenido ganas de hacerla. Pues llego aquí y desprendimiento. Qué mala suerte, ¿eh? Pero bueno, hay que adaptarse. Vamos para allá. Bueno, por aquí es. Vamos a ver qué tal la carretera. Estas piedras han caído de ahí arriba, me parece. Mira qué buen tiempo hace al otro lado de la montaña. Lo clarito que está el cielo, niño. Buenas curvas tiene esto, ¿eh? Ahora no tiene ni un quita miedo la carretera. Se te va la moto o el coche, se va por el barranco. Pues me ha merecido la pena, la carretera es bonita.
Pues llegamos a Santa Cruz. Estamos en Santa Cruz, pueblo donde me ayudarán a hacerle el servicio a las suspensiones de la moto para que pueda continuar el viaje. Y este es Jim, el que se va a encargar de dejarme las montadas para poder volver a rodar. Buenos días, chavales, desde Santa Cruz, en California. Seguimos por aquí porque, como viste ayer, fui a llevar la moto para que le hicieran las suspensiones. Llegué tardísimo, así que todavía no se la han hecho. Es más, hay un poco de lío porque la persona que tiene que hacer las suspensiones, o sea, la empresa que hace las suspensiones, solo hace suspensiones y no desmonta las suspensiones y las vuelve a montar. O sea, le tienes que llevar como las suspensiones desmontadas. Entonces me mandaron a otro chaval, que es el que vimos ayer, que me iba a desinstalar las suspensiones, y ahora cogemos esas suspensiones, cogemos un coche, vamos a la otra empresa hace las suspensiones y luego tenemos que venir a montarlas. Así que nada, vamos para allá. Mis suspensiones tienen 60 y pico mil kilómetros sin mantenimiento ninguno. O sea, no se les ha hecho nada más que lo que le hicieron en Chicago de cambiarle los retenes, es lo único que le han hecho a la moto. Así que, como creo que ya os he dicho, toca hacerle el servicio, dejarla perfecta y ya así nos podemos ir a explorar lo que nos queda de Estados Unidos antes de irnos para México. Vamos a Beamer Shop, distribuidores de Tractive en Estados Unidos y los que se encargan de hacer el mantenimiento. Ya las suspensiones están arregladas, más o menos. Hay alguna cosilla ahí que ha quedado bueno, han tenido que apañar, pero ya está todo más o menos listo. No lo he podido grabar porque no se podía grabar en el taller mientras estaban trabajando y tal. Pero bueno, la cuestión es que las suspensiones están listas, ya solo falta montarlas. Estoy aquí en el taller de Jim, a ver si la dejamos lista y ya puedo seguir avanzando. Aquí están las suspensiones delanteras y lo único que ha pasado es que aquí empieza a haber roce, porque como las suspensiones han estado tanto tiempo soltando aceite y no lo había cambiado, creo que le he hecho como, no sé, o sea, muchísimos kilómetros soltando aceite a las suspensiones. Creo que una me empezó a soltar aceite cuando hice la ruta con Cebas y luego hice todo Alaska hasta el norte y luego para abajo hasta Chicago. Y hasta Chicago no le cambiaron los retenes a las horquillas. Entonces, bueno, han estado soltando aceite, yo qué sé, miles de kilómetros. O sea que lo sorprendente es que las suspensiones aún estén vivas y no tengan más daños. Y ahora, con las suspensiones montadas gracias a Jim, vuelvo a Beamer para hacer el SAG, que básicamente es regular las suspensiones al peso que llevo en la moto y dejarlo todo listo para ahora sí irnos a San Francisco y cumplir ese sueño del que os hablaba. Bueno, ahora sí, nos vamos para San Francisco. Ya era hora, ¿eh? Por cierto, se notan las suspensiones, ¿eh? Se nota que me la han ajustado bien, que le han echado su aceite. Madre mía. A ver off-road qué tal va. Lo único es que no he podido cambiar los neumáticos. Y eso va a ser un problema. Tío, el tráfico. Buah, verás tú qué liada para entrar a San Francisco, macho. Y estoy todavía a 1 hora y 40 minutos. Y ya está la cosa así. Volvemos a enfrentarnos a entrar en una ciudad y al tráfico caótico. Y ya os he dicho que después de la ruta 66 tengo ganas de lo contrario, salirme de la carretera y hacer off-road. Pero para eso necesitamos un poco más de tiempo, además de neumáticos nuevos y alejarnos de las ciudades. He de decir que los americanos son buena gente. Cuando ven a las motos se echan para los lados. Mira cómo me deja paso. Qué grande. Gracias, Juanillo. Aquí va todo el mundo folladísimo, ¿eh? Voy a 140 casi, tú. Bueno, ya estamos llegando a la bahía. Y como veis, me he metido por la costa porque había un montón de tráfico por ahí. Así que me he metido por aquí, que parece que va a haber menos. Y de camino vemos el Océano Pacífico. Iba a decir que creía que no lo habíamos visto, pero sí, lo vimos al llegar a Santa Mónica. Bueno, el caso es que ya estamos a punto de llegar al Golden Gate y voy a poder cumplir un sueño que tengo yo de cruzar el Golden Gate en moto. Ahí ya se ve, ya está ahí atrás. Vamos, ¡ole! Míralo, míralo.
¡Vamos! Cruzando el Golden Gate. ¡Vamos! ¡Buah! Espectacular. ¡Vamos! ¡Qué alegría está haciendo esto! ¡Guay! La ciudad allí de fondo nos va a matar y me van a multar. Sueño cumplido. Puente cruzado. ¡Vamos! Bueno, pues hemos llegado a San Francisco, hemos llegado al Golden Gate, que tenía muchas ganas de cruzarlo, la verdad, ya pensando en esto desde que entré en Estados Unidos. Y llevaba pensando en esto tanto tiempo porque yo vine aquí como hace 8 años, no sé si 8 o 10 años, pero bueno, hace un montón de tiempo. Estuve por aquí, estuve bastante tiempo en la ciudad, pero por una cosa o por otra venía en avión evidentemente y nunca pude cruzar el Golden Gate, aunque se podía cruzar andando, pero yo siempre había pensado cruzarlo en vehículo. Nunca me había pensado que lo iba a cruzar en moto y mucho menos me hubiera imaginado que lo iba a cruzar en mi moto llegando desde España. Entonces la verdad que estoy muy contento por eso, ha sido una locura. Y otra cosa más que tachar de la lista, que se cumple gracias a esta vuelta al mundo en moto. Y ahora me tengo que aclarar cómo va a continuar este viaje, pero no acabo de tener muy claro qué es lo que voy a hacer por el camino. Entonces voy a acabar de pensarlo, voy a intentar disfrutar del puente, de la ciudad, de haber cumplido esto y ya iremos viendo cómo sigue el viaje. Antes de continuar el viaje, haremos una parada en San Francisco para disfrutar de esta ciudad de la que tengo tan buen recuerdo, aunque voy a descubrir que ha cambiado mucho. Pero eso lo vemos en el siguiente vídeo.